Bien, vamos a leer en idioma ngobere y en español. Apocalipsis capítulo 21 de 1 al 7, 22, versículo 17. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Jebidi kokoinda vediamene kotemene vedinti wetuava mada nyoveda nyangwane kokoimda seveda kotemene amene merendo debare konengubwe abugonianinata aise de ñarrababahire mada. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios engalanada como una novia para su esposo. Jebidi huda Jerusalén bedin quindemen nomo ngube kondi kokoimbidi abugahadabati mogore tiwe tuava bosi meri toha uganinde kuin bonuore barare ngobe di hamiga gore gure benje kurere hire huda jera babatuentie. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora la morada de Dios está con los hombres y él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Anguane badarabe kura gobrangoro ngubwe tuabatiwe je kondi nikwe haraba kritie ko rabanire krere madare ngubda nune ni hen kweven. Hudabedinede ngubwe nunadi bendre amneniaradre rabadi huda hen ngubwe aise de ngubu arahire todi bendre ngubu hen cuerere. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Anguan en ubewe, niaradre aguaño y sagadi de hogro, y edre amne niña, crudadre hire, y dimada, amne ñaja, muaidre hire chimada, amne ñaja, muaidre hatare nigabada, ñoda ñanguane kuwe, no mone uganinde ño conegone erere niganina hogrota. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y agregó: escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Anguanen ubo nomo togoninde kuro gobran grobedi jeko we nieba kurere hondron horo tida srivereta badin nieba kwe. Bedi nieba kwe tie kuwe neabugo kuwe era medre. Abada ni hogro rabadre todege bedi. Ahí se detige torobada nieba kwe tie. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré gratis de la fuente del agua de la vida. Yebdingubu nieba kuretie, hodro nevira bare, tia bogotoro uokena codianda alfa, amne toro uomoro codianda omega curere. Dino monena hodron hogro conegri, kena, amne nirabadi hodron hogro, bada, moro. Madagore abugo nire, y tomana je abogo y tigwe nyo agua kui nire kodan ni mige nune corregore jeviandi nguarbe tomanane. El que venza heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Madagore abogo nire kowe hatare nigadre todegabidi tibidi kowe ni tirgadre de ñagare abogo nirue ganaingo kurere abogo ietigwe hondron quinguin hogro neviandi amanen tirabadi ngubure cuedre amanen niara rabadi tin ombriongo kurere. Versículo 17 del capítulo 22. El espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oiga también diga: ven. Y el que tenga sed y quiera, venga y reciba el agua de la vida gratuitamente. Ye abogo ngubu uaideme amane ni cordero curere ñamugo koda hagwe. Niere Jesuye amane, nire to tikue nue kogwe hagwe. Nie Jesuye arado. Madagore abogo nire ye tomana abogo to tomana ñei nunangore koregore ye abogo hada Jesuye. Kogwe nyo ni migagore nune koregore ye ñe nguarbe tomanane. Hemos leído Apocalipsis 21, 1 al 7, capítulo 22, versículo 17. Y así se lee en idioma ngobere y en español. Gracias.